Hola a todos, si ya visteis mi vídeo anterior en el que os explicaba las 3 leyes de los gases que se estudian en segundo o tercero de la ESO y cómo utilizar cada una de las fórmulas, en este vídeo vamos a resolver unos ejemplos. Os dejo los enunciados de los ejercicios en la descripción del vídeo. El primero dice lo siguiente: se tiene un volumen de 40 centímetros cúbicos de oxígeno o una presión de 380 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 760 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que permanece constante, porque lo que permanece constante nos indicará cuál es la fórmula que hay que usar. Como la temperatura es constante, hay que utilizar la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, ahora que sabemos la ley que hay que utilizar, lo que vamos a hacer es escribir la presión y el volumen inicial y la presión y el volumen final. Entonces, volvemos a leer y dice que el volumen inicial es de 40 centímetros cúbicos de oxígeno, 40 centímetros cúbicos, a una presión de 380 milímetros de mercurio. Y nos dicen qué volumen ocupará, o sea que el volumen 2 no se sabe, si la presión es de 760 milímetros de mercurio. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Fijaros, os he dicho en mi vídeo anterior y os lo repito en este, que la presión y el volumen pueden ir en cualquier término, siempre y cuando a ambos lados de la ecuación, cuando yo sustituyo V1 y P1 y V2 y presión 2, yo meto las mismas unidades en los dos lados de la igualdad. Siempre puedo utilizar la que yo quiera, tanto para presión como para volumen. Esto no es así para la temperatura, pero eso lo veremos después. Entonces, como lo que no conocemos es el volumen 2, vamos a despejarlo. Despejamos lo que no conozco, el volumen 2, y entonces la presión 2 pasará al otro lado dividiendo. Y el volumen 2 es la presión 1 por el volumen 1 dividido de la presión 2. Entonces, como he dicho que puedo sustituir en la unidad que yo quiera y tenemos las presiones en la misma unidad, lo voy a dejar en milímetros de mercurio. 380 milímetros de mercurio por el volumen 1, que es 40 centímetros cúbicos, que también puedo dejarlo en lo que yo quiera, ¿vale? Y dividido de 760 milímetros de mercurio. Entonces, yo siempre os digo que en los ejercicios de física y química hay que operar con las unidades dentro de los cálculos, porque fijaros, los milímetros de mercurio los puedo quitar porque son iguales en numerador y denominador, pero los centímetros cúbicos van a indicarme que el resultado del volumen 2 me va a salir en centímetros cúbicos. Igual, si no ponéis las unidades os equivocáis y ponéis litros en el resultado. No, son centímetros cúbicos, porque el volumen 2 me va a salir en aquello en lo que estoy metiendo el volumen 1. Y me quedará un resultado de 20 centímetros cúbicos. Veamos lo que dice el ejercicio 2. Dice, se encuentran 6 litros de un gas ideal a 24 grados centígrados y presión constante. ¿A qué temperatura debemos enfriarlo para que el volumen sea de 4 litros? Bueno, en primer lugar, gas ideal quiere decir que podemos aplicar estas fórmulas, porque no os lo he dicho, pero las leyes de los gases se pueden aplicar en los gases ideales, que son aquellos que cumplen estas fórmulas. En nuestros problemas de secundaria los gases siempre van a ser ideales, así que siempre las vamos a poder aplicar. Entonces, lo que nos dicen es que es constante la presión. Bueno, pues si la presión es constante, yo ya sé que puedo aplicar la ley de Charles. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser escribir quién es la temperatura 1 y el volumen 1 y quién es la temperatura 2 y el volumen 2. Entonces vuelvo a leer y me dicen, tenemos 6 litros de un gas ideal, bueno, pues el volumen 1 son 6 litros, a 24 grados centígrados, que será la temperatura 1, y a presión constante, eso ya lo hemos dicho. ¿A qué temperatura debemos enfriarlo para que el volumen sea de 4 litros? Lo que no se conoce es la temperatura 2. Vale, súper importante, volúmenes y presiones pueden ir en cualquier unidad, pero la temperatura no. La temperatura tiene que ir en todas esas fórmulas obligatoriamente en grados Kelvin. Por tanto, lo que tendremos que hacer es coger 24 y sumarle 273 para pasar de escala de centígrados a escala de temperatura absoluta en grados Kelvin. Ahora que hemos cambiado a las unidades adecuadas de temperatura, vamos a escribir la fórmula de la ley de Charles, que es temperatura 1 entre volumen 1 es igual que temperatura 2 entre volumen 2. ¿Qué es lo que queremos sacar? La temperatura 2 es lo que no se conoce, pues vamos a despejarlo. ¿Cómo se despeja? Este volumen 2 que está dividiendo pasará al otro lado a multiplicar. Entonces tendré temperatura 1 por volumen 2 entre volumen 1. Ahora que tenemos eso, lo que vamos a hacer es sustituir los números para obtener la temperatura final. Entonces la temperatura inicial, ojo en Kelvin, es 297 Kelvin, el volumen final es 4 litros y el volumen inicial es 6 litros. Fijaros, los litros se van con los litros y me va a quedar en grados Kelvin el resultado. Y me quedará de 198 grados Kelvin.
podría ocurrir que me pidieran la temperatura 2 en grados centígrados, ¿vale? Ya que la 1 me la daban en grados centígrados. Bueno, pues fijaros, si para ir de centígrado a Kelvin sumo 273, para ir de Kelvin a centígrado resto 273. Y me queda menos 75 grados centígrados. Ese sería el valor de la temperatura final. El ejercicio 3 dice, cierto volumen de un gas está sometido a una presión de 970 milímetros de mercurio, cuando la temperatura es de 25 grados centígrados. ¿A qué temperatura deberá estar para que su presión sea de 760 milímetros de mercurio? Bueno, como me dicen cierto volumen, asumimos que el volumen se mantiene constante, que no cambia. Por tanto, habrá que aplicar la ley de Gay-Lussac. Entonces, si aplico la ley de Gay-Lussac, necesitaré saber la temperatura inicial y la presión inicial, y luego la temperatura final y la presión final, ¿vale? Entonces tenemos que la presión es de 970 milímetros de mercurio cuando la temperatura es de 25 grados centígrados. ¿A qué temperatura deberá estar? No se sabe la temperatura final cuando la presión es de 760 milímetros de mercurio. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pasar la temperatura a grados Kelvin. Las presiones ya están en milímetros de mercurio, las podemos dejar así, a ambos lados de la ecuación en las mismas unidades, pero la temperatura siempre en Kelvin, ¿recordad? Entonces, ahora que ya hemos cambiado las unidades, escribimos la fórmula, la ley de Gay-Lussac. Temperatura 1 entre presión 1 es temperatura 2 entre presión 2. ¿Y qué es lo que no se conoce? Bueno, pues otra vez es la temperatura 2. Entonces esta presión 2 que está en el denominador pasará al numerador y me quedará que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por la presión 2 entre la presión 1. En la temperatura 1 metemos la temperatura en grados Kelvin, 298 Kelvin, la presión 2 y la 1 en las unidades en las que nos lo daban, 760 milímetros de mercurio y 970 milímetros de mercurio. Como veis, los milímetros de mercurio se van y el resultado me va a quedar en grados Kelvin. Por último, veamos lo que dice el ejercicio 4. Nos dice, calcula la temperatura final de un gas encerrado en un volumen de 2 litros a 25 grados y una atmósfera, o sea, volumen inicial 2 litros, temperatura inicial 25 grados y presión inicial 1 atmósfera. Si reducimos su volumen hasta los 0,5 litros, volumen final 0,5 litros, y su presión aumenta hasta 3,8 atmósferas. Presión final 3,8 atmósferas, temperatura final no se sabe. Bueno, ¿os dais cuenta de qué es lo que ocurre aquí? No se mantiene constante ninguna de las variables. El volumen cambia, la presión cambia y la temperatura cambia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, fijaros, la ley de Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac se pueden aplicar cuando algo se mantiene constante, pero aquí no podemos aplicar ninguna de las tres. Vale, fijaros, hay una cosa que cumplen los gases ideales, y es que un gas ideal cumple lo siguiente, que su presión por su volumen va a ser igual al número de moles que tengamos de ese gas por R, que es una constante, que es la constante de los gases ideales, y por T, que es la temperatura, ¿vale? Bueno, fijaros, cuando yo tengo el mismo gas, la misma cantidad de gas, antes y después, al principio y al final, el número de moles que representa la cantidad no cambia, es la misma al principio y al final. Y la R es una constante, es la constante de los gases ideales, es un número que siempre vale lo mismo, ¿vale? Por tanto, estas dos cosas multiplicadas me dan un valor constante. Eso quiere decir que yo podría pasar la T a dividir y me quedaría que la presión por el volumen entre la temperatura me da una constante. Eso se cumple siempre cuando tenemos una cantidad fija de un gas ideal, que su presión por su volumen dividido de su temperatura en grados Kelvin es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos dos estados, la presión inicial por el volumen inicial entre la temperatura inicial va a ser igual que la presión final por el volumen final entre la temperatura final, porque esto no cambia, es constante si tenemos la misma cantidad de gas, repito, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo lo que no conozco es la temperatura 2, la puedo despejar en función de todas las demás variables. Fijaros, para despejar esto yo voy a multiplicar en cruz y tendré presión 1, volumen 1, temperatura 2, y en este lado presión 2, volumen 2, temperatura 1, y si lo que quiero es despejar la temperatura 2, lo que haré será poner presión 2 por volumen 2, temperatura 1, dividido de presión 1 por volumen 1.
Entonces ahí metemos los números, ¿vale? Los números que nos daban. Y no olvidéis que esto de que hay que pasarlo a grados Kelvin, 25 más 273, 298 grados Kelvin. Entonces, ¿quién es la presión 2? 3,8 atmósferas. ¿Quién es el volumen 2? El volumen 2 es 0,5 litros. ¿Quién es la temperatura 1? 298 grados Kelvin. ¿Quién es la presión 1? Una atmósfera. Y el volumen 1 es 2 litros. Fijaros, atmósferas y atmósferas se van, litros y litros se van. ¿Y en qué me va a quedar el resultado? El resultado de la temperatura me va a quedar en grados Kelvin. Y será igual a 283,1 grados Kelvin. Espero que con esto os haya quedado claro cómo utilizar las tres leyes de los gases y qué hacemos cuando tenemos un gas ideal pero ninguna de las variables permanece constante y entonces aplicamos esta fórmula y nos vemos en el próximo vídeo.